Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde. Después de la lluvia esta mañana, hoy estamos sin lluvia. Bien, te saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir meditando en el libro de Pedro. Un pasaje poderoso que nos recuerda por qué creemos en lo que creemos. Hay personas que basan su vida en creencias humanas, apoyan su fe en mitos, fábulas, leyendas. ¿Y qué entendemos por mito? Se dice que es un relato tradicional, a menudo sagrado, que narra sucesos extraordinarios, protagonizados por seres sobrenaturales, como dioses, héroes, monstruos. Los mitos forman parte del sistema de creencia de una cultura y se transmiten oralmente de generación en generación. Intentan explicar el origen del mundo, de los dioses, de la naturaleza de los seres humanos. Es un relato inventado por la imaginación humana. Cambia con el tiempo según la tradición a la creencia de cada pueblo. Y la gente basa su vida en ella, confía en personajes ficticios, entregan su vida a ellos y los adoran. Pero la palabra de Dios no es un mito cultural, sino es la verdad eterna de Dios, que transforma vida, que transforma corazones. El mensaje no cambia con el tiempo. La palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, en el medio de este mundo lleno de maldad, de mentira, hipocresía, voces extrañas, ideas humanas y hasta engaños espirituales, el apóstol Pedro, al final de su vida, escribe esta carta y nos lleva de regreso a la fuente segura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada por Jesucristo y confirmada por la Escritura. El texto que quiero compartir en esta mañana dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20, y dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, vamos a desglosar versículo por versículo, volviéndolo a recordar. El versículo 16 dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esta palabra debe ser vista en el contexto de este pasaje, porque aquí se refiere a la transfiguración de Jesús. La transfiguración que habla en Mateo 17 del 1 a 8 dice así: 6 días después Jesús llevó a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta
donde estaban solos. Allí frente a ellos Jesús se transformó, su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se le apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quiere, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante les envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, en el que estoy muy contento, obedézcalo. Cuando los seguidores oyeron esto, se asustaron tanto que se cayeron al suelo. Entonces Jesús vino, los tocó y dijo: levántense y no tengan miedo. Los seguidores miraron para todos lados, pero vieron que Jesús estaba solo. Cuando Pedro y Juan y Santiago narraron lo sucedido, vislumbraron el poder y la majestad de la llegada de Jesucristo a su reino eterno. Dice: pero no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Acá en el Nuevo Testamento el término venida nunca se usa para describir la primera venida de Jesús, sino siempre la segunda venida. Por consiguiente, vinculamos este término con el regreso de Cristo y vemos su venida como una revelación del poder de Jesús en el último día. No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Podemos ver acá que Pedro presenta la revelación como testigo ocular, refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que no se basaba en mitos o fábulas, como los falsos profetas. Los falsos profetas buscaban distorsionar el Evangelio, o enseñar sus propias fábulas y leyendas. Según Pedro, estos falsos maestros enseñaban a los miembros de la iglesia herejías destructivas. Capítulo 2:1 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falso maestro entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien lo compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. También había relatos inventados. Inventaban relatos. Capítulo 2:3 dice: llevando por la avaricia, inventarán mentiras ingenuosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios lo condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y también se burlaban de la promesa del regreso de Cristo. También se burlaban. Capítulo 3:4 dice: sobre todo, quiero recordarle que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán su propio deseo. Versículo 4 dice: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestra antepasado, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Estos maestros negaban el fundamento histórico del mensaje del Evangelio. Presentaban en su lugar su propio mito, su propia fábula. Como ya definimos al principio, el mito es un relato que el hombre ha formulado para expresar su propio deseo, sin referencia ninguna a la realidad, poniendo al hombre en el centro de su atención. Sobre todo, carecían de poder redentor. Segunda de Timoteo 4:4 dice: rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tito 1:14 dice: tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos
y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Esto contrasta con la Escritura, que es inspirada directamente de Dios mismo y está enraizada en la historia y es la verdad misma. En definitiva, el mensaje del Evangelio redime al hombre del pecado y glorifica a Dios. Podemos ver que no se trata de fantasía, sino de algo que los apóstoles habían visto con sus propios ojos. Continuando con el versículo 17, dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro afirma que la predicación del Evangelio de los apóstoles es absolutamente digna de confianza, porque ellos hablaban como testigo ocular de la persona y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pudieron contemplar la gloria y el honor desde el tiempo del bautismo hasta el día de su ascensión. Juan da testimonio de este hecho y describe en Juan 1:14: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Como ya dijimos, que el pasaje que estamos estudiando, tenemos una referencia a la transfiguración de Jesús en el monte alto. Como lo he dicho anteriormente en Mateo 17, 1 y 2, que lo voy a recordar. 6 días después dice que Jesús tomó a Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la aparición de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su rostro se volvió tan blanco como la luz, su ropa, perdón. Y él recibió honor cuando una voz le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia con él. A él oí. ¿Cuál es el significado de esta proclamación divina? En primer lugar, Dios el Padre revela que Jesús es su Hijo. Si reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, a quien el Padre ha enviado, tenemos vida eterna. Dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en primera de Juan capítulo 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Además, Dios dice claramente que Jesús es su Hijo amado. Mediante su Hijo Jesucristo, Dios nos ama. Dios el Padre nos ama. Finalmente, Dios afirma: estoy muy complacido con él. En el momento del bautismo de Jesús, Dios el Padre también dijo estas palabras. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3:17. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Por su obra redentora, Jesús fue receptor de la complacencia de Dios, tanto en el bautismo como en la transfiguración. En otras palabras, Dios se goza en su Hijo, pues a través de él salvó a su pueblo. A través de él nos ha salvado. Pedro repite la misma palabra en el versículo anterior, en el 18. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Podemos ver acá la expresión nosotros oímos, indicando que no es el único que fue testigo de la transfiguración de Jesús. Santiago y Juan también estuvieron con él. En otras versiones dice: nosotros mismos oímos esa voz. Para Pedro esta es la voz de Dios Padre,
desde el cielo, aunque los relatos de los evangelios dicen que una voz habló desde una nube resplandeciente que lo rodeaban. Recordemos que el personaje principal de la transfiguración es Jesús. Los apóstoles dan testimonio de su glorificación porque, como lo indica Pedro, estábamos con él en el monte santo o en la montaña santa. La Iglesia nunca ha podido identificar el monte de la transfiguración. Algunos eruditos opinan que el lugar puede ser el monte de Hebrón. Otros han pensado en el monte Tabor. Pero la ubicación no es el punto en cuestión. Lo que Pedro quiere enfatizar es que la revelación de la gloria de Dios santificó la montaña en que Jesús fue transfigurado, porque Dios se hizo presente allí. También quiere resaltar que la revelación de la gloria de Dios a través de Cristo es un anticipo del reino que Dios llama a todos los hombres. La transfiguración de Jesús da a Pedro el conocimiento de que Cristo dará a todo creyente la apertura hacia el reino de los cielos. Y esto lo podemos ver en el mismo capítulo, versículo 11. En este mismo, porque de esta manera, dice, se le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Como testigo humano, los apóstoles les permitió darle una ojeada al cielo, en el cual Jesús, el Hijo de Dios, reina con poder, honor y gloria, y reciben amor y aprobación del Padre. Hasta aquí Pedro se concentró en la palabra hablada por Dios Padre, en la que él había sido testigo ocular, pero en el versículo siguiente se va a concentrar en la palabra escrita de la profecía. La afirmación y el testimonio de Pedro y sus discípulos son dignos de crédito. Tal es así que hasta dieron su vida por defender lo que proclamaban. Continuando con el versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, de la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En la Nueva Traducción Viviente dice: debido a esa experiencia, ahora confirmamos aún más el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugares oscuros hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Acá podemos rescatar 3 puntos importantes. En primer lugar, está hablando del libro. Dice: tenemos la palabra profética más segura. Esto significa que el Antiguo Testamento apoya la enseñanza de los apóstoles. El texto inmediato parece indicar que Pedro está pensando en la profecía de la Escritura. Todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los últimos profetas menores, hablaban con una sola voz. Pedro le está diciendo a la iglesia: iglesia, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene y quiero que tengan la seguridad de la salvación en el día venidero. Así que Cristo viene porque vi su gloria en el monte de la transfiguración. Pero la mayor confirmación es la palabra más segura escrita por los profetas. Pedro exhorta a los lectores y exhorta a la iglesia a estar estrechamente en atención a la palabra profética de la Escritura, hacerlo teniendo en cuenta el eminente regreso de Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 3:9,
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. El segundo punto habla de la lámpara. Pedro compara la lámpara de los profetas con una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Una metáfora. Por la noche cualquier luz atrae nuestra vista, nuestra mirada, ya que nos da capacidad de ver. La luz dispersa la oscuridad, hace posible que veamos las cosas u objetos que se han hecho visibles. También ilumina los pasos. El salmista comienza afirmando que la palabra de Dios nos ilumina y es una luz en el camino que nos ayuda a seguir los pasos correctos y que nos da sabiduría para elegir el camino a seguir, para elegir el camino del bien. El Salmo 119 dice 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en Juan 5:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y nosotros quisiste recrearos por un poco en su luz. Pedro evoca una imagen de la condición de la persona que vive en la oscuridad espiritual. Sobre ello llega a brillar la luz de la palabra de Dios. Pasamos al tercer punto de este versículo. Dice, habla del lucero del alba. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué día se refiere Pedro acá? Acá Pedro se refiere al día del regreso de Cristo. El lucero de la mañana aquí es Cristo mismo. Como dice Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los términos día y lucero del alba son expresiones poéticas del regreso de Cristo. Todo creyente debe tener presente esta verdad en sus corazones hasta que esto ocurra. Por esto, cuanto más tenemos que animarnos unos a otros, como se hablaba hoy, animarnos unos a otros para no caer en los brazos del enemigo. Y no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuantos veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, hermano. Cristo viene a buscar una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Prepárate. Continuando con el texto, vamos a leer el versículo 20 y 21, que es una misma oración. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para una mejor interpretación más clara, vamos a leerle en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la compresión personal de los profetas, ni por iniciativas humanas. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Lo que Pedro está queriendo decir a los lectores, lo que Pedro está queriendo decir, yo le cambio, a la iglesia, es que debemos conocer el uso de la Escritura. En otras palabras, debemos saber que la Escritura no se originó en la mente del hombre.
Es como si el apóstol estuviera expresando: ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación del propio profeta. Todo cristiano debemos conocer el uso de la Escritura y debemos aceptar el comentario de Pedro, cuando nos dice que la Escritura no se originó en la mente del hombre, sino que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y nos dice que ninguna profecía de la Escritura surgió del propio profeta. Cuán importante es reconocer que la palabra de Dios es guiada por su Espíritu Santo y no por voluntad humana. En el Nuevo Testamento está lleno de versículos que animan a escudriñar la Escritura. Un versículo que siempre yo lo resalto y me ha quedado en Juan 5:39, dice: escudriñar la Escritura, porque a nosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Pablo y Silas fueron a la iglesia de Berea, dice que los hermanos recibían con solicitud, escudriñando día a día la palabra, o escudriñaban la Escritura para ver si esto era así. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 17, 11, dice así: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura si estas cosas eran así. En otra versión dice: si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Dios ha entregado a su pueblo la revelación como cuerpo, por lo cual la interpretación de la Escritura debe abarcar a la comunidad de los creyentes juntos. A los creyentes juntos, no en forma solo, no como un llanero solitario, sino la iglesia junta debe escudriñar la Escritura. Juntos los hermanos de Berea examinaban la Escritura diariamente para controlar la enseñanza de Pablo. Sigamos el ejemplo de estos cristianos primitivos. Los hombres que escribieron la Escritura fueron movidos e impulsados por el Espíritu Santo. Él lo dirigía en su redacción de tal modo que la palabra humana comunicaba la palabra de Dios y no sus propios pensamientos. Santiago subraya esta misma verdad cuando escribe: considerar los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago 5:10. Ellos no tenían autoridad por el oficio que ejercían dentro de la iglesia, sino por la fuente de su revelación del mismo Señor Dios. Para concluir, en este pasaje Pedro nos recordó que la fe cristiana no se fundamenta en cuentos inventados, mitos o fábulas, sino en hechos reales, en la palabra inspirada por Dios. Él fue testigo ocular de la majestad de Cristo y oyó la voz del Padre desde el cielo. Resalta que la profecía no nace de interpretación humana, sino que hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Hermanos, vivimos en una sociedad llena de pecados, donde muchos corren detrás de sueños, detrás de mitos, visiones, emociones y revelaciones humanas. ¿Vos en qué crees? ¿Vos en qué crees? ¿Y por qué crees en lo que crees? Hoy Dios quiere recordarnos que nuestra fe tiene un fundamento firme, que es la palabra de Dios verdadera, que alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad de este mundo sumergido en el pecado. Que la luz de Cristo siga brillando en nuestros corazones para seguir extendiendo el reino en esta tierra.
Si queremos permanecer firmes en la fe, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Ella es segura, ella es confiable, ella es suficiente para guiarnos hasta que Cristo vuelva. Ignorarla es caminar a ciega, abrazarla es andar en la luz. La palabra de Dios hace 2025 años atrás era la misma, hoy es la misma y va a seguir siendo la misma. La voz de Dios sigue hablando. Hoy, abre tu Biblia, no la tenga, abre tu Biblia y léela y ábrele tu corazón. Si hoy escuchaste la voz de Dios a través de su palabra, no cierres tu corazón, porque la luz es para guiarte, la luz es para guiarte a Cristo antes que llegue la noche. Amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde, y que esta palabra toque nuestros corazones y llegue a nuestros corazones y que tenga fruto el día de mañana. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Amén.